Un terrible miedo invade a Estados Unidos. El hecho de que cortó los lazos económicos con Rusia y que pensaron que sería la forma más fácil con la cual destruirían la economía de Rusia y sobre todo generarían un caos entre la economía de este país y sobre todo que nadie quisiera hacer negocios con ellos. Porque como regularmente la mayoría de los países siguen la corriente, las pautas de Estados Unidos, en este caso Joe Biden pensó que por enemistarse oficialmente con Estados Unidos, generaría que el resto del mundo lo siguiera como patitos, para que prácticamente de la noche a la mañana se olvidaran de Rusia, ya nadie invirtiera con ellos. No funcionó como esperaban. E incluso varios países empezaron a enemistarse con Estados Unidos. Y ahora, una potencia petrolera tomó la decisión de empezar a hacer recortes. Y no va a ser con Rusia, va a ser con Estados Unidos. Arabia Saudita está empezando a prepararse para reducir drásticamente las exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Esto iniciará a partir del mes de julio. En un par de días las cosas van a cambiar, porque va a resultar en un endurecimiento de los mercados occidentales. Obviamente, Estados Unidos se va a molestar y va a hacer que sus aliados se enojen con Arabia Saudita. Pero todo está completamente preparado y calculado, porque recordemos que la mayoría de los amigos socios de Estados Unidos en este momento tienen que recurrir a países como Arabia Saudita para poder adquirir el petróleo, el gas, los recursos que necesitan, debido a que cortaron los lazos con Rusia. Finalmente están tratando de comprarle a India, por ejemplo, está tratando Francia de seguir haciendo negocios con China, pero como también están peleados con China gracias a Estados Unidos, a pesar de que Francia está siendo muy firme, muy tajante con la idea de que no pueden pelearse con China, de que necesitan a China en este momento. Así que esa podría ser la salida de los países de Europa, de comprar el exceso de petróleo que está adquiriendo China, en este caso de Rusia, al igual que la India. Pero finalmente es petróleo ruso. El punto aquí es que va a intentar que sus aliados se peleen con el reino, que ya no quieran comprarle su petróleo, pero de no hacerlo, no van a llegar a obtener todo lo que necesitan. Porque si no es de Arabia Saudita y finalmente la India está vendiendo cierta cantidad, China también, necesitan otros de los países, grandes potencias para obtenerlo. Y no pueden voltear a ver a, por ejemplo, América Latina, quizás con México sí. México no tiene como tal problemas con nadie, pero intentar conseguir petróleo de, no lo sé, por ejemplo, Venezuela, también es imposible. Porque recordemos que Estados Unidos tiene sancionada a Venezuela, tiene hundida a Venezuela. Y los países europeos no podrían hacer negocios tampoco con ellos porque prácticamente estarían en contra de las sanciones estadounidenses. Pero bueno, en este caso el reino Arabia Saudita va a reducir unilateralmente su producción de crudo el próximo mes, 1 millón de barriles por día, lo que equivale a una caída del 10%. La medida reducirá también la producción total del país a 9 millones de barriles por día. Prácticamente, el que logre obtener esos 9 millones de barriles al día ya ganó, porque no hay más. Recordemos que la última reducción también provino de este reino, antes incluso de que la propia OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, tomaran la decisión de mantener la reducción de 2.000 millones de barriles diarios para todos los miembros, más lo que cada país tomara la decisión de reducir.
Por ejemplo, Rusia dijo, yo voy a reducir 500,000 barriles. Y más adelante, un nuevo anuncio de 500,000 barriles más. Arabia Saudita también se habría unido a esta reducción de 500,000 barriles diarios, porque quieren que precisamente la producción de petróleo sea menor, para que los costos del mismo empiecen a subir poco a poco, sobre todo porque la mayoría de los países de la Unión Europea lo necesitan. Y es una forma también de presión de estos países contra Occidente. Porque recordemos que la mayoría de las naciones de Estados Unidos, la Unión Europea, no tienen como tal petróleo propio, la mayoría. Noruega es uno de los países que tiene, pero no la cantidad de, por ejemplo, Rusia. Es imposible competir con la producción de Rusia, de Arabia Saudita. Y lo van a ver en el momento en el que se reflejen estas reducciones en los costos por barriles. Porque entre mayor demanda, mayor es el costo. Tras este recorte de producción, Riad tendría menos de 6 millones de barriles para exportar, porque 3 son necesarias para toda la nación y sobre todo para que los costos de los combustibles, por ejemplo, no suban en este país. Como resultado, también las exportaciones de petróleo a los países occidentales podrían verse más afectadas que los envíos a Asia, el mercado principal de Arabia Saudita, porque ya tienen negocios con Asia. No van a cambiar de la noche a la mañana los contratos que ya tienen para dárselos a los europeos, para dárselos a Estados Unidos. La mayor parte iría al este de Suez, donde Saudi Aramco, el gigante petrolero controlado por el Estado, ha dicho a varias refinerías asiáticas que van a obtener todo el crudo que necesiten. No tienen ningún problema. Eso significa que los recortes se van a sentir al oeste de Suez, para Europa, para Estados Unidos. Al priorizar los suministros a sus mercados asiáticos tradicionales, Riyadh podría reducir estas exportaciones a Estados Unidos para forzar un ajuste del mercado que sería prácticamente evidente en los informes de inventario para cada uno de estos países, porque necesitan empezar a partir de este julio a almacenar cada vez más petróleo, cada vez más gas, porque se va a acercar el nuevo invierno, que esperemos que no sea tan crudo como lo fue el anterior, porque se temía precisamente ello, que tuvieran una temporada invernal muy fuerte, que no sería suficiente la cantidad de petróleo y gas que tenían. Por ello, afortunadamente no ocurrió, pero nuevamente existe el mismo temor, que no tengan suficiente gas, suficiente petróleo para hacerle frente al próximo invierno. Por ello, nuevamente los costos de los hidrocarburos van a volver a subir. Y no solo ello, también los energéticos. Porque si quieren comprar más barriles, quieren comprar más gas, van a necesitar subir los precios. Y sobre todo, que Aramco, en este caso, controla la refinería más grande por capacidad de los Estados Unidos, Motiva, y también podría influir en los suministros a la instalación de 630,000 barriles por día de Port Arthur. De acuerdo con Bloomberg, actualmente Estados Unidos depende menos del crudo saudí, lo cual probablemente sea la mejor oportunidad que tiene Riad para impulsar los precios, para impulsar esta necesidad de que les sigan comprando lo que ellos quieren ofrecer. Lo mismo va para con Rusia, con Venezuela puede unirse a este grupo. Y sobre todo, países como la India o China que han estado comprando cada vez más y más crudo, podrían decidir a quién le venden y a quién no. Recordemos que varios países de la Unión Europea no están muy de acuerdo con, por ejemplo, Emmanuel Macron, de ser aliados con China. Y si se pelean con China, también prácticamente se están peleando con la India, porque es aliado de China. Estados Unidos ha generado una
enorme cantidad de enemigos en los últimos meses, quizás el último año, desde que arrancó este conflicto militar entre Ucrania y Rusia. Y a pesar de todo ello, están continuamente atacando a aquellos países que podrían salvarlos. La economía de Estados Unidos está prácticamente en éxtasis, está resistiendo lo más posible, pero no hay garantías. No hay garantías de que continúe esta estabilidad. De la noche a la mañana los mercados pueden colapsar. Este nuevo acuerdo que acaban de anunciar Arabia Saudita de esta reducción podría aumentar los costos y Estados Unidos no tiene dinero, que es lo más importante. Recordemos que su paquete económico está dividido en dos. La primera parte, la más grande, más de 800,000 millones de dólares están destinados al área de defensa. La otra parte, la más pequeña, 600,000 millones de dólares están destinados para el resto de los rubros en Estados Unidos. Educación, salud, apoyos sociales y la compra también de lo que sería el gas y el petróleo. Aunado a ello, parece que a Estados Unidos no le importa. Quieren continuar fingiendo que están bien, que no necesitan a nadie más, pero están a un barril de petróleo quizás, a un barril menos de que estalle la crisis en Estados Unidos. Los recortes de producción podrían extenderse más allá del mes de julio. El príncipe Abdulaziz bin Salman ha reconocido que esta posible medida se sumaría a los recortes voluntarios acordados entre Riad y varios grandes productores de la OPEP, incluida Rusia. Y muchos países, que esta solución entró en vigor desde el mes de mayo, muchos países podrían unirse a esta nueva reducción. Porque si los precios aumentan en el petróleo, prácticamente estarán beneficiando a la economía de estos países miembros de la OPEP, mientras Estados Unidos y la Unión Europea sufren las consecuencias. Así que deben de estar muy atentos y, sobre todo, ver cuál será la respuesta de Estados Unidos, si se pelea más con Arabia Saudita o empieza a buscar nuevas alianzas. Lo más probable es que voltee a ver a su patio trasero, como nos reconocen en Estados Unidos a los países de América Latina. Voltearlos a ver y escoger a quién va a saquear, ya sea a México, a Venezuela, a cualquier país que le pueda dar un poco de petróleo a precios económicos. Y también es el momento para los países de América Latina de ponerse las pilas y quizás sumarse a esta reducción de producción. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.